En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana, como no podía ser de otra forma, tenemos un programa especial de Navidad, eso sí, sin alejarnos de la actualidad. Navidades marcadas por la COVID. Para ello me acompañan en este estudio tres periodistas a las que ya paso a presentar. Gabriela Bravo, corresponsal de Radio Cooperativa. Bienvenida, Gabriela. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ingrid Rulo Gamboa, periodista independiente. Bienvenida, Ingrid. Muchas gracias. Y Paola Ariza, periodista independiente. Bienvenida, Paola. Gracias, Carlos. Navidades con COVID, hoy en Primera Plana. Bueno, pues sin duda son unas fechas especiales y quizá este año, por el contexto de crisis sanitaria, lo sean aún más. Nunca olvidaremos estas Navidades con restricciones en muchos países, con la esperanza de las vacunas en el horizonte, pero marcadas por el miedo a no contagiar a personas queridas, vulnerables. Una realidad que nos atrapa a toda la sociedad en estas fechas. Muchos países europeos y americanos celebrarán las fiestas con restricciones de movimientos, toques de queda o, como poco, llamados constantes de las autoridades a la responsabilidad para no tener por consecuencia un gran número de rebrotes al inicio de 2021. Vamos a repasar algunas portadas que nos deja este asunto. Diario The Times en Reino Unido dice que el primer ministro Johnson se niega a echar atrás las pocas libertades con las que los británicos celebrarán sus fiestas a pesar de la amenaza a una tercera ola de contagios. El Journal de Montreal en Canadá, Navidades sacrificadas, un sentimiento quizá compartido por muchos en varios países. Y aquí en Francia, Le Parisien, con otra consecuencia de estas fechas, el gasto en embalajes, con todos los paquetes encargados por Internet. De ello también hablaremos hoy en el programa. Gabriela, Navidades con COVID. Quizá la pregunta sea cómo compaginar los afectos con la responsabilidad en estas fechas. Creo que es la pregunta que todos nos hacemos. Y en un mundo ideal cartesiano donde las recomendaciones que se dan fueran aplicadas de manera estricta, creo que se podría hacer. Sin embargo, los seres humanos no somos así, estamos hechos de la parte salud, pero también la salud mental. Y hay que decir que durante todo este año las personas han sufrido bastante, ya sea por estar encerradas, por no poder trabajar, por ejemplo, todo lo que es el mundo de la cultura que se ha venido abajo. Entonces, lo que el gobierno ha tratado de hacer es decirle a la gente, responsabilícense, si sus familias se enferman en esta Navidad, un poco ustedes tienen una culpa ahí. Y yo creo que no puede ser eso, porque no somos seres que estemos solamente dedicados a cuidar la salud física. La salud emocional es muy importante y yo creo sinceramente que los franceses van a aprovechar esta instancia para poder volver a reencontrarse en familia, en sociedad y dar rienda suelta un poco a estos afectos que han estado tan contenidos. Ingrid, ¿notan a los ciudadanos conscientes de que estas Navidades son inéditas y son muy restringidas? ¿Hay una responsabilidad que se puede palpar o...? La responsabilidad es que también yo creo que la gente que tiene influencia tiene que hablar más fuerte, más duro para decir responsabilicemos todos juntos para que justamente... porque si no nos vamos a morir todos. La gente de la cultura, por ejemplo, está peleando, está gritando y diciendo aquí en Francia tenemos que abrir los teatros, etcétera. Pero para mí yo no oí muchos los cantantes, los actores decir nos vamos a morir si ustedes no se responsabilizan realmente. Porque claro, el gobierno cerró los teatros y todo, pero ¿para qué? Hay una responsabilidad también que la gente de la cultura tiene que decir, cerramos los teatros, nos vamos a morir, pero si el virus se para, ahora sí podemos volver a abrir y vivir. Lo cierto es que la mayoría de países europeos, no solo Francia, también Alemania, Italia, han ido corrigiendo sus planes que tenían previstos para Navidad y los han ido endureciendo por miedo a la tercera ola. Así es el caso que hemos visto con Alemania, con Suecia, España, Italia, lo vemos alrededor, incluso en América Latina. Creo que
ellos estaban, en principio los gobiernos pensaban, vamos a salvar la Navidad. Eso. Y ahora vamos a salvarnos de una tercera ola, porque los casos han incrementado tanto que el temor ya no vamos a poder festejar juntos, sino que es el temor a vamos a tener una tercera ola antes de la vacuna y finalmente vamos a saturar hospitales y los resultados pueden ser catastróficos. Por cierto, aquí en Francia nos habla de otra cosa, el positivo que ha dado Emmanuel Macron, que tendrá que dirigir al país hasta Navidades recluido. ¿Le sorprende la cantidad de consecuencias que tiene que el presidente de Francia sea positivo? Ay, esto no le ha caído bien a Emmanuel Macron, porque recordemos que el presidente de la Asamblea, Richard Ferrand, dijo que si de alguna manera uno estaba enfermo, era un poco que se había descuidado, que no había seguido las normas, y hemos visto que en la prensa se ha hablado de esta salida de norma que tuvo el presidente Macron en una cena donde se reunieron con personas que no usaban la máscara, que fueron 12 personas en un mismo lugar. Entonces, este positivo de Emmanuel Macron, al revés de otros presidentes que han podido capitalizar esta enfermedad diciendo nosotros, mírennos, somos como ustedes, también nos enfermamos, le ha sentado mal al presidente porque la gente lo critica por la incoherencia entre el discurso político que él da de decirle a las familias francesas, tienen que ser 6 personas en la mesa para esta Navidad, ustedes tienen que cuidarse, tienen que cuidar a sus ancianos, a los abuelos, y por otro lado, saber que el presidente se ha contaminado, además dejando una ola de personajes internacionales que han caído, como el presidente español, el primer ministro portugués, el presidente del Consejo Europeo. Entonces, esta enfermedad hoy para el presidente Macron no le ha caído bien al pueblo francés. Muchos dirigentes europeos, lo hemos escuchado esta semana al español Pedro Sánchez o a la canciller Angela Merkel, están hablando de intentar evitar en Navidades como objetivo la tercera ola para entroncar con los procesos de vacunación. Claro, esto depende completamente de cuánto nos responsabilicemos en Navidades, ese proceso de evitar la tercera ola y comenzar ya de seguido esos procesos de vacunación. Ingrid. Sí, la vacunación ya está llegando y todos tememos que la gente se vacune o no. Yo no sé qué piensan sobre eso, pero todavía estamos tratando de... Va a haber una campaña lanzada a nivel europeo de todos los países a la vez, ¿no? A finales de diciembre. Sí, para que todo el mundo se pueda vacunar y contener justamente todo lo del virus. Pero para mí tenemos que ser siempre prudentes y ver, y todo el mundo tiene que ir al mismo tiempo o pensarlo muy bien, ¿no? Paola. Así es muy importante ser prudentes en las Navidades. Creo que la gente encontrará una forma de celebrar, tal vez con grupos más pequeños, pero la invitación siempre es a ser más prudentes. Sin embargo, no es solo en las Navidades. Si en enero reabren bares, reabren teatros, cines, etcétera, tendremos otros momentos, otras situaciones en las que nos podríamos contagiar. Entonces, sí, hay que ser prudentes en las Navidades, pero la prudencia hay que tenerla siempre, por lo menos hasta que las vacunas no estén y que todos nos sintamos un poco más seguros a la hora de salir o encontrarnos con nuestra familia, nuestros amigos. Por un lado están las restricciones, los toques de queda, las libertades de movimiento, y por otros están también muchos países las recomendaciones que nos han hecho. Es decir, en el ámbito privado no se sienten más de 6 comensales a la mesa, no se junten más de 2 hogares diferentes, sin contar con los niños, 6 más los niños, 10 comensales máximo. ¿Qué les parecen toda esta batería de recomendaciones que están diciendo de quiénes se deben sentar a la mesa en Navidad? Me parece que las recomendaciones son eso, recomendaciones. Creo que una recomendación la puede dar un médico tal vez, pero acá estamos hablando de políticos. Tienen que dar más bien directivas políticas que sean claras. Por ejemplo... Lo que pasa es que introducir esas directivas políticas, y no es por hacer abogado del diablo, en la esfera del ámbito privado es muy complejo. Pero, por ejemplo, ¿qué se está respetando hoy en día de mejor manera en Francia? El toque de queda. ¿Por qué? Porque es clarísimo. A las 8 de la noche, toda la gente en casa, hasta las 6 de la mañana, y
sí, se puede salir, pero hay que tener una justificación. Pero esto de recomendar, ustedes pueden ser 6, deberían ser 6, lo mejor es que sean 6, es poco claro. Y la gente dice, bueno, 1 más, 1 menos, si le agrego 2, ¿qué? Entre 6 y 7, entre 7 y 8, entre 8 y 10 y 12. Bueno, no es claro. Aquí lo que hace falta es claridad y tener límites. Y por supuesto, que la gente se haga responsable. Un poco quería volver a esto de la vacunación, que yo creo que la batalla de la vacunación en Francia no ha sido ganada. Hay que decir que Francia, 50% de las personas no se quieren vacunar y hasta un 60% muestran una inquietud, una desconfianza a la vacuna. Entonces, esto de la vacuna no es una batalla que ya se haya ganado acá en Francia. Lo cual sorprende un poco esa cantidad de antivacunas que hay en ciertos países, no viendo que las vacunas es uno de los grandes éxitos que ha tenido siempre la humanidad, ¿no? Si llegamos a tan viejos ahora, es gracias a las vacunas y gracias a la ciencia. Es un poco sorprendente en países como Francia, ¿no? Por supuesto. Hablamos antes de esas restricciones, de esas recomendaciones que también se extienden a otras partes de la Navidad, como por ejemplo las ceremonias religiosas. Nos aconsejan si pueden ser alternativas telemáticas, pero yo no sé si es lo mismo para las personas creyentes ver una misa por televisión. Pues a mí me causó mucha curiosidad una directiva que hubo, que fue alrededor de París, en los suburbios, que de no reunirse, ¿no? Es para la misa de Navidad, por ejemplo. Pero en el caso de la ciudad de Levallois-Perret, por ejemplo, el cura de Levallois-Perret quería hacer su misa y le pidió al alcalde de poder tener un lugar grande con mucho espacio para poder conservar las distancias. Y el alcalde le dijo que sí y le prestó el gimnasio del equipo de básquetbol, que es de nivel nacional, que tiene 3.000 puestos sentados, y le prestó y le dijo, aquí pueden recibir hasta 750 fieles para la misa de Navidad en el gimnasio, y van a transformar completamente el gimnasio en iglesia para que se puedan reunir en 2 misas a las 5 y a las 7 de la tarde, y eso pues causa mucha curiosidad. Y pues es una solución. Cierto que la prefectura no dio todavía el aviso, su consejo, pero como no dice nada, entonces siguen preparando la misa así. Ya ven cómo se está organizando aquí la gente de cara a Navidad. Vamos a irnos unos instantes a una pausa, pero a la vuelta les quiero preguntar, ya menos por política y más a nivel humano, ¿cómo ven esto de celebrar las Navidades con la copa de champaña al lado del gel hidroalcohólico y la mascarilla? A la vuelta. La Agencia de Medicamentos y Alimentos autorizó el uso de emergencia de la vacuna de Moderna en Estados Unidos. Esto da luz verde para que miles de personas más puedan comenzar a ser inmunizadas la próxima semana. Hoy el vicepresidente Mike Pence se vacunó públicamente para aumentar la confianza en las dosis contra el COVID-19. Y mientras se acercan las celebraciones de fin de año, varias ciudades de América Latina refuerzan sus medidas para frenar el avance de la pandemia. Ciudad de México y el Estado de México cerrarán todas las actividades no esenciales desde este sábado y hasta el 10 de enero. Tenemos reporte desde la capital. Y en Europa, varios países también adoptan medidas para hacer frente al rebrote mientras se acerca la Navidad. Francia superó este viernes los 60.000 muertos, mientras el presidente Emmanuel Macron cumple su segundo día de aislamiento tras dar positivo por el COVID-19. Hola, buenas noches en América Latina y a todos ustedes que nos siguen en France 24. Hoy que es viernes, sean bienvenidos. Empezamos en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó el uso de la vacuna de Moderna días después de dar luz verde a la de Pfizer y BioNTech. Tener una segunda fórmula acelerará la vacunación masiva en el país en medio del recrudecimiento de la pandemia. Y para disminuir la desconfianza de las personas a la hora de ponerse las fórmulas, el vicepresidente saliente Mike Pence se vacunó en público. También creo que la historia registrará que esta semana fue el comienzo del fin de la pandemia de coronavirus.
Pero con el aumento de los casos en todo el país, con el aumento de las hospitalizaciones en todo el país, tenemos camino por recorrer. Y quiero asegurarle al pueblo estadounidense que continuaremos asegurándonos de que nuestros proveedores de atención médica cuenten con todo el apoyo y los recursos que necesitan para enfrentar este momento. Pero la vigilancia y la vacuna es nuestro camino, y afianzar la confianza en la vacuna es lo que nos trae aquí esta mañana. And building confidence in the vaccine is what brings us here this morning. En América Latina, mientras se acercan las celebraciones de fin de año, varios países refuerzan sus medidas contra la pandemia y se preparan para vacunar a sus poblaciones. Perú oficializó la ley que declara como necesidad pública la adquisición y distribución gratuita de la vacuna contra el COVID-19, mientras que Uruguay cerrará sus fronteras desde el 21 de diciembre hasta el 10 de enero. Y en México, la capital y el Estado de México, las dos entidades más pobladas del país, endurecieron las restricciones y cerrarán todas las actividades no esenciales desde este sábado hasta el 10 de enero para frenar el avance de la pandemia que atraviesa su pico máximo en la capital. Desde allí, nuestro corresponsal Mario Carbonell nos reportó cómo repercuten estos anuncios en la sociedad, precisamente en la temporada navideña. Buenas tardes. Pues la situación es delicada. Desde el pasado 14 de diciembre se superó el récord que se había establecido en mayo en cuanto a la hospitalización en la ciudad, al alcanzar 4.598 hospitalizaciones, y desde entonces a la fecha no ha bajado el promedio. Actualmente pues estamos en 4.800 personas hospitalizadas, de las cuales una cuarta parte está en terapia intensiva. El gobierno capitalino ha estado enviando mensajes de SMS a la población para alertar de la condición crítica en la que se encuentran los hospitales. Varios de ellos están a su máxima capacidad. Y hoy se realizó un simulacro de la vacuna. Elementos militares fueron al aeropuerto a recoger las dosis, en este caso de la vacuna de influenza, pues la de COVID aún no llega al país, y la trasladaron a un batallón al sur de la ciudad para también ensayar el tiempo de inmunización, que es de 3 minutos. Pero en efecto, la situación en la ciudad y en el Estado de México es complicada. Varios países endurecen las medidas en Europa, que vive el pleno pico de la pandemia previo a Navidad. Francia superó este viernes los 60.000 muertos, mientras el presidente Emmanuel Macron cumple su segundo día de aislamiento tras haber resultado contagiado. España anunció que comenzará la vacunación el 27 de diciembre, mientras que Suecia por primera vez ordenó el uso de mascarillas. Vamos al informe de Juan Pupiales. Francia es desde este viernes uno de los 7 países del mundo en donde la pandemia se ha cobrado más de 60.000 vidas. Con un registro total de 610 fallecidos en las últimas 24 horas, la nación vive por estos días bajo un toque de queda y con su presidente contagiado. Emmanuel Macron cumple su segundo día de aislamiento. Se encuentra en un hogar de retiro cerca del Palacio de Versalles. Dice estar bien y sus palabras son para no bajar la guardia. Les uns des autres. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros durante esta época de festividades. Eso es, hago un llamado a cada uno de ustedes. Cuento con ustedes. Hagamos lo mejor que podamos. Nadie está a salvo de este virus. Nadie. Así que resistiremos todos unidos. La vacuna llegará. Seguiremos organizándonos para ella. En España, la Comunidad de Madrid, la segunda región más golpeada por el virus, cedió y rebajó de 10 a 6 el número de personas que pueden estar reunidas en las fechas de Navidad. Y además, a nivel nacional, ya hay fecha para la vacunación. Recibiremos las dosis de la vacuna de BioNTech Pfizer el sábado 26 y el primer día hábil acordado con los socios europeos, el domingo 27 de diciembre, España empezará a administrar estas vacunas. Mientras tanto, Suecia, un país que desde el comienzo de la pandemia optó por una estrategia basada en la voluntad de las personas, ordenó desde el 24 de diciembre y por un mes el cierre de las actividades públicas no esenciales, declarando obligatorio el porte de mascarillas en horas pico del transporte público. Alemania, un territorio considerado al comienzo de la pandemia como un ejemplo a seguir, vive un pico que este viernes deja 813 muertos registrados. Desde el gobierno reconocen que los meses de enero y febrero serán los peores. Reino Unido y la Unión Europea siguen sin alcanzar un acuerdo post-Brexit, debido a 3 puntos de discrepancia: el uso de las aguas británicas para la pesca, la gobernanza y la futura relación entre Londres y Bruselas. El jefe negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, advirtió que solo quedan algunas horas útiles para alcanzar un acuerdo y evitar un Brexit duro. Uno de los asuntos más críticos es la pesca. Si no se firma un acuerdo de aquí al 31 de diciembre, Londres amenaza con prohibir el acceso a las aguas británicas
británicas, algo que preocupa a los pescadores franceses. En otros temas, un iceberg gigante está en curso de colisión contra una isla británica. Para atender la situación será enviado un equipo de científicos en una misión urgente. El temor de las autoridades es que el iceberg se atasque en el lecho marino y cause un devastador impacto en la vida silvestre local. Veamos. Este es el iceberg más grande del mundo, nombrado A68A. Se desprendió de una plataforma de hielo antártica en 2017 y desde entonces se ha estado desplazando lentamente hacia el desastre. Es un objetivo desafortunado, la isla Georgia del Sur, un territorio británico de ultramar en el sur del Océano Atlántico. El iceberg es casi del mismo tamaño que la propia isla y hoy se encuentra a una distancia sorprendente. El daño podría ser catastrófico para las plantas y animales locales. Este iceberg tiene una quilla, una profundidad debajo de él que es de unos 200 metros. Entonces, ¿qué podría hacer eso? A medida que avanza hacia la plataforma de Georgia del Sur, podría comenzar a arrastrar el lecho marino y todas esas asombrosas comunidades de organismos bentónicos van a empezar a ser destrozados. Pero también tener un obstáculo físico como este en las aguas alrededor de Georgia del Sur podría presentar muchos problemas más para los pingüinos y las focas cuando intenten salir de sus áreas de alimentación. No hay nada que pueda detenerlo, pero un equipo de científicos británicos está preparando una misión para estudiar los daños. Si el iceberg se atasca, podría pasar hasta 10 años enraizado en el lecho marino. Por ahora, todo lo que los científicos pueden hacer es revisar el metraje y esperar lo mejor. En México, el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue asesinado en el baño de un restaurante del centro turístico Puerto Vallarta. El estado de Jalisco, en el centro occidente del país, es uno de los más violentos por la acción de los grupos narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato y prometió investigar para que se castigue a los responsables. Seguimos en este país donde Armando Manzanero continúa hospitalizado tras ser diagnosticado con COVID-19. Los síntomas del cantante y compositor mexicano de 85 años requirieron que se internara hoy en un hospital al sur de la capital. Manzanero, ganador de un Grammy, ha escrito más de 400 canciones, muchas interpretadas por Luis Miguel, como las reconocidas Somos Novios y Contigo Aprendí. Cambiamos la página y finalizamos con el nuevo estadio que presentó Qatar camino al Mundial de Fútbol 2022. Y es que el comité organizador y la FIFA presentaron el Ahmed Bin Ali frente a un auditorio que fue sometido a la prueba de COVID-19. A 2 años para el partido final de la próxima Copa del Mundo, el nuevo estadio albergará una capacidad de 40,000 personas y será sede de 7 partidos hasta la fase de octavos de final. Los dejamos con estas imágenes, siga con más en France 24. Seguimos aquí en Primera Plana esta semana hablando de un tema fundamental, Navidades en tiempos de COVID, y lo hacemos con las periodistas Gabriela Bravo, Ingrid Rulo Gamboa y Paola Ariza. Bueno, psicológicamente, Paola, a uno le cuesta pensar que en estas fechas un abrazo a un ser querido puede ser el peor de los regalos. ¿Qué nos queda psicológicamente para asumir los afectos en las comidas y cenas de Navidad? Creo que este año entero ha sido una invitación a revisar la psicología de cada uno. Todos nos tuvimos que confinar, son muchas restricciones y ahora nos dicen también restricciones para fin de año, que es un poco en lo que piensan todas las familias. Pienso que es muy difícil que la gente se restrinja, así lo recomendemos, incluso mucha gente dice es que deben utilizar más mascarillas cuando están con la familia. Creo que es inevitable un abrazo o una sonrisa con alguno de sus familiares. Lo importante sería tal vez reducir la cantidad de gente que está al lado, pero veo muy difícil que los abrazos se supriman en este momento. Es muy importante para la gente ahora sentirse cercana, sentir que
que tienen a sus seres queridos al lado, que se acabó un año que para muchísima gente fue difícil, tanto a nivel económico, psicológico, bueno, tantos factores que todos ya conocemos. Pero pongámonos el día de la comida o cena de Navidad, con gente en la mesa. ¿Cómo evitamos no hablar del monotema? ¿Cómo evitamos de no hablar del COVID en la comida o en la cena de Navidad? Porque parece inevitable, Ingrid. Saquemos el juego de dominó. Saquemos el Monopoly. Otras alternativas, sí, ¿no? Sí, porque si no nos va a tocar. Yo creo que siempre vamos a volver a hablar de eso. Fue unas emociones que atravesamos todos, no juntos, separados justamente, y eso fue durísimo. Pudimos, al final del año aquí en Francia, los niños pueden hacer deporte y no pudieron ir al teatro, no pudieron tocar en el conservatorio instrumentos y todo. No, ese tema es inevitable, a mí me parece que es inevitable. Nos va a tocar buscar otra cosa o tomar mucha champaña para tal vez olvidar. ¿Cómo evitamos, por ejemplo, no hablar de las vacunas en la cena de Navidad? Y además, yo no sé si... Claro, todo el mundo dice, es que ya hay un hartazgo de hablar del mismo tema, hay un hartazgo. Pero claro, hay un hartazgo, tocas otro tema, pero acabas volviendo al coronavirus. Es que es imposible. Es que es imposible porque el coronavirus ha tocado todos los aspectos de la vida. Todo. Todo, absolutamente todo, desde que vamos a comprar. Es decir, todo ha estado normado por el coronavirus, incluso queriendo salir, queriendo tocar temas personales, íntimos. Todo ha sido tocado por este tema, entonces es inevitable que se invite a la cena de Navidad, a la cena de Año Nuevo. Es inevitable porque digamos que la vida ha cambiado. Hay que decir que la vida como la conocíamos ya no es la misma vida. Es decir, ahora mostrar el afecto, dar un abrazo, que era un signo de gran afecto, nos puede jugar en contra. Lo que era positivo se ha vuelto negativo, lo que era estar encerrado, vivir a través de las redes, se ha vuelto positivo. O sea, se ha dado vuelta a todo un paradigma de lo que era nuestra sociedad, y entonces es inevitable que todas estas conversaciones salgan a la luz y se inviten a la cena de Navidad. ¿Y estas conversaciones pueden crear polémica en la cena de Navidad? Por supuesto. O sea, lo que antes era la política o el fútbol, ahora es la COVID, la polémica en la cena de Navidad. Simplemente imagina la pregunta, bueno, y si la vacuna llega, ¿la tomarías? ¿Tú crees que sí? Es también un poco la forma de la gente saber, es que yo también me planteo la forma de hacerlo. Si no es la vacuna, es ¿qué vas a hacer? Las libertades. Es que te vas a ir de vacaciones, inmediatamente abran todo. Siempre habrán polémicas, no faltan los los familiares que tienen una opinión muy fuerte y se arman polémica entre ellos. Creo que es inevitable tratar el tema de coronavirus. Yo propongo dar más regalos para podernos distraer. Creo que será un momento en el que todos podremos un poco relajarnos, y la hora de la cena, claramente. Propuestas. Vamos a hablar de otras propuestas. Hay familias que optan por Navidades diferidas, es decir, no celebrarlas ahora, que es cuando toca, sino pues en el mes de julio, en el mes de agosto. Han hecho pactos incluso para reunirse más tarde cuando todo esto haya pasado. Otros dicen que, claro, hacer esto no es lo mismo, no es el mismo espíritu navideño. ¿Qué les inspira esta idea de diferir las Navidades? Pues qué buena idea, yo no había pensado. ¿Por qué no? Me parece... Sería en un mundo ideal donde el COVID se acabe. Pero ya vimos que, por ejemplo, luego de la primera ola, que el presidente dijo, vienen los tiempos mejores, los beaux jours, y finalmente nos toca una segunda ola y estamos viendo que podríamos caer en una tercera ola. Entonces, yo creo que la gente quiere celebrar ahora que se puede, que ha cambiado. O sea, en un primer momento, a lo mejor tras la primera ola podríamos haber dicho, está bien, vamos a diferirlo, pero ahora la gente dice, es ahora o nunca, porque si viene y nos reconfinan en enero o en febrero y después no sabemos si de nuevo nos van a reconfinar en mayo, si las vacunas no son efectivas o no dan la efectividad que esperamos, la gente no sabe si vamos a poder celebrar finalmente Navidad en agosto. Algunas de las recomendaciones que nos comentábamos antes, que nos han hecho a la hora de sentarse a la mesa según país por país: máximo de comensales, de núcleos familiares, habitaciones aireadas, uso de la mascarilla.
¿Acertamos limitando comensales, haciendo estas recomendaciones, Paola? Probablemente sí, pero como decíamos ahora, siguen siendo recomendaciones. Creo que es muy difícil controlar a la sociedad como tal también. Podemos recomendar, sean máximo 6 personas en la mesa, pero a veces falta la tía, falta el primo, y esas reglas que se llaman recomendaciones, pero que en realidad se tratan de volver más reglas, creo que no son tan fáciles de seguir para todos. Sería un ideal, pero... Ingrid, ¿creen que la gente en los entornos íntimos respetarán estas recomendaciones? Es decir, ir con la mascarilla todo el rato, justo cuando te sientas ya te la puedes quitar. Eso en un entorno íntimo parece mucho más complicado de cumplir, ¿no? Y sobre todo gente que no se han visto durante mucho tiempo, que tienen ganas de abrazarse. Sí, yo creo que al principio, tal vez a las 8, la gente va a tener las mascarillas, pero yo creo que ya a las Cuando vaya 10, la botella de champán bajando, las mascarillas también, ¿no? Sí, bajan las mascarillas. Lo cual no es muy también. responsable este año, pero... Sí, para comer, para brindar, no, las mascarillas no van ahí. No, yo creo sinceramente que no es posible. Es, como decimos, es el ideal. En un mundo ideal, cartesiano, en donde todos está hecho todo en una hoja Excel, sí, funciona. Pero en la vida real no. ¿Le vamos a decir a una abuela y a su nieto, no la toques, no te acerques a tu abuela, no... Es imposible, van a salir al patio y se van a abrazar a escondidas. Entonces, yo creo que es terrible esta enfermedad porque ha hecho que nos replanteemos cosas que nos parecían muy positivas, muy buenas, y tener que alejarnos de los afectos táctiles es muy difícil, sobre todo para nosotros, el público latino y mediterráneo. Comparten, ¿no? Sí, yo creo que después de la primera ola habíamos inventado otras relaciones, el vicio y todo eso, y podíamos hablar con los abuelos, pero ya nos cansamos de las pantallas. Entonces, ¿verdad? Que ya no se pueden hacer más esfuerzos. Yo creo que estamos al final de los esfuerzos máximos que hicimos. ¿Tenemos que reinventar otra cosa otra vez? No, sí, nos falta el esencial. Yo creo que la tecnología nos ayudó mucho y pensamos que la tecnología iba a suplir este contacto humano. Ver a la persona nos iba a hacer suficiente, y ya ahora, a final de año, nos hemos dado cuenta que no, que nos falta el lado humano, nos falta el calor humano, y que por mucha tecnología y avanzada que sea, es decir, todas las reuniones se pueden hacer ahora en videoconferencia. El presidente puede gobernar desde el Fort Brégançon en teletrabajo. Sin embargo, nos falta esta comunión. Este año que va terminando estará sin duda marcado por la pandemia, pero aprovechando los minutos finales del programa, me gustaría que cada uno de ustedes rescatara una noticia, un personaje de 2020 más allá de la pandemia, para intentar el difícil ejercicio de no impregnarnos del todo. Como hemos dicho, vamos a hacer justo lo que hemos dicho. Vamos a intentar abrir otras vías, abrir otras ventanas a lo que ha sido este 2020 que acaba. ¿Qué personaje, qué noticia, qué les inspira este 2020 más allá de la COVID? Gabriela. Yo elegiría un personaje, más que un personaje, es un personaje colectivo. Sí. Y son para mí los trabajadores esenciales. Que digamos que en la punta del iceberg están los trabajadores de la salud, los médicos, enfermeras y todos los trabajadores de los hospitales y de la salud en general. Pero también nos permitió este año ver una categoría de personas que son esenciales para el desarrollo de nuestra sociedad a nivel mundial, que por ejemplo son los cajeros o las cajeras de los supermercados, las personas que hacen el aseo en las calles, los agricultores, y que durante mucho tiempo han sido invisibilizados, menospreciados, y que, hay que decirlo, son personas que viven con un salario precario, que tienen una vida bastante modesta, y nos dimos cuenta en este año que son indispensables para que nuestra vida pueda continuar. En el fondo, un personaje un poquito relacionado con la COVID todavía. Sí. Vamos a otras noticias, otros personajes. Paola. Creo que lo que más me marcó de este año han sido, sin duda, todas las noticias de catástrofes medioambientales, entre esos los huracanes. El huracán ETA, que golpeó tan fuerte Centroamérica, y luego Iota, que fue aún más devastador, y
y llegó por primera vez a lugares donde nunca se había conocido tal impacto, como fue el caso de Colombia. Nunca había llegado un huracán de categoría 5 a islas colombianas a destruir la infraestructura total. Eso nos lleva a replantearnos que el mundo definitivamente está cambiando medioambientalmente y lo estamos viendo cada vez más. Y para terminar, Ingrid, a ti, ¿con qué te quedas de 2020? Así un poco distinto, quizá. Sí, tal vez les parezca más fútil, pero para mí, sí, que mi tema es la cultura y sobre todo el baile, es que el breakdance llegó como disciplina oficial en los Olímpicos, va a llegar en los Olímpicos de 2024. Y para mí es una reconocimiento, ¿se dice? ¿Un reconocimiento? Un reconocimiento, sí, muy, muy importante, porque durante muchos años la cultura urbana y las disciplinas urbanas fueron muy meprizadas, muy maltratadas por los medios, y ahora ese reconocimiento me parece muy importante, porque ahora el breakdance es a la frontera entre el arte y el deporte, que eso es una polémica también, pero para mí fue estupendo. Me quedan unos segundos. ¿Algún deseo para 2021 aparte de que se vaya pronto ya este 2020? Bueno, que no empecemos con una tercera ola de contagios. Yo creo que es lo más prudente que podemos pedir al año nuevo, sí, ¿no? que las vacunas sean efectivas y que podamos dejar realmente este año bastante terrible detrás de nosotros. Pues así terminamos. Muchísimas gracias a las tres y a todos ustedes. Que pasen lo mejor posible estas Navidades. Muchas gracias.